Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno. A ver, están incorporando. Déjenme abrir mi... Voy a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, profe. Ya. Gracias. Bueno, entonces estamos... ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien recuerda que estábamos viendo? ¿Alguien recuerda que estábamos viendo? De casualidad, ¿no? Estábamos viendo el modelo clásico de regresión lineal, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? En esto. Entonces lo que teníamos es que tenemos este modelo. Acuérdense que este se llama modelo de regresión lineal. Modelo de regresión lineal. ¿Vale? Y lo que hicimos fue agregar supuestos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Agregamos un conjunto de supuestos. Entonces el supuesto 1 dijimos que el modelo es lineal, o cada valor de y se puede expresar así. ¿Vale? Es una relación lineal, ¿no? El modelo es lineal. El modelo es lineal en los parámetros, dijimos. En los parámetros. ¿Sale? Y el supuesto 2 es que X y es no estocástica. No estocástica. Supuesto 3. Dijimos que el valor esperado de UI es igual a 0 para todo I, ¿no? Número 4, supuesto 4,
Supuesto 4 es el supuesto de homoscedasticidad. Entonces dijimos que esto es igual a esto, ¿sí? Se llama el supuesto de homoscedasticidad. Acuérdense. De homoscedasticidad. Supuesto 5. Tenemos que la covarianza entre UI y UJ es igual a 0 para todo I diferente de J. Este se conoce como el supuesto de no correlación serial o no autocorrelación. ¿Vale? Bueno, supuesto 6. Supuesto 6. El supuesto 6 es que UI se distribuye independiente idénticamente como una distribución normal, ¿no? Esto es, bueno, esto es lo que, los supuestos, y entonces la idea o la utilidad de agregar los supuestos, ¿qué es? ¿Cuál es? Dijimos. ¿Para qué se agregan los supuestos? ¿Para qué se agregan los supuestos? Para derivar propiedades estadísticas para los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Exacto, exactamente. Entonces, el objetivo de agregar estos al modelo de regresión lineal, es derivar propiedades estadísticas, exactamente. Propiedades estadísticas. Para los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y realizar inferencia estadística, ¿no? Realizar inferencia estadística, es decir, poder realizar pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Entonces, déjenme poner la participación de una vez, para si no se me olvida. ¿Cuál es tu apellido? Hernández Guerrero. Hernández Guerrero. Jesús. Okay. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces lo que veíamos es que empezamos con estos estimadores, ¿no? Con estos estimadores. Aquí le puedo poner K, o el índice es lo de menos, ¿no? El índice es lo de menos. Usar la letra I, la letra J, la letra K, la letra L. Vamos a poner así. ¿Sí? O como sea, ¿no? Le podemos poner el índice que quiera. Entonces estos son los estimadores de mínimos cuadrados, se llaman los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y entonces tomamos el estimador de la pendiente. Se puede hacer para los dos, nada más que por tiempo dijimos que solamente lo íbamos a hacer para la pendiente. De hecho, de tarea estaría bien dejar, ¿no? Que lo hicieran para la ordenal origen. Entonces teníamos esto. ¿Sí? Esto. Y acuérdense que esto se simplificaba. Eso se simplificaba como beta
xy menos x, y, ¿no? xy menos x al cuadrado. Repito, estoy usando otro índice, ¿eh? Es lo de menos. O sea, el índice y, el índice j. O sea, estos índices los puedo cambiar, no importa. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue emplear el supuesto 1. Emplear el supuesto 1. Y ahí es donde empiezan, pues digamos, empezamos a utilizar los supuestos, para eso sirven. Y entonces esto nos quedó como, aquí nos quedó como alfa más beta xy más ui sobre de 1 hasta n, xy menos x al cuadrado. ¿Sale? Y entonces esto se simplificó y ahí nos quedamos. No es cierto, todavía no nos quedamos ahí. Nos quedamos un poquito más adelante, ¿no? Entonces esto nos quedó como beta más la suma de xy menos x por ui, xy menos x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos quedó. Esto entonces, vamos a ponerle número, vamos a ponerle número 1, ¿quieren? Esto es número 2, esto es número 3, ¿no? Y luego, lo que hicimos fue tomar valores esperados, ¿no? Tomar valores esperados en ambos lados de 3. Y entonces nos quedó el valor esperado de beta igual a beta. Ahí nos quedamos casi, ¿no? Decíamos que esta propiedad se conoce como la propiedad de insesgamiento. Propiedad de insesgamiento. Entonces, lo que estamos diciendo es que en promedio, o el valor esperado de beta, gorro, es igual al verdadero valor que se quiere estimar, al parámetro beta, en promedio. Ojo. Ese es un resultado que vamos a analizar mucho con algo que se llaman los experimentos de Monte Carlo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ponerle 4 y luego de ahí calculamos la varianza. Entonces, calcular la varianza de beta. A ver, aquí antes de continuar, una aclaración, nada más. Esta parte, aquí, vean, beta depende de U, ¿vale? Depende de U. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que U es una variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria que tiene una distribución normal, ¿no? Con media cero y varianza constante. Entonces, como U es una variable aleatoria, entonces aquí, en este caso, como beta depende de U, pues resulta que beta es una variable aleatoria. Entonces, beta, dado que depende de U, se convierte en una variable aleatoria. Entonces, ahí es donde ya empieza, digamos, esa es la razón de los supuestos, porque beta anteriormente pues no tenía esa propiedad de que fuera variable aleatoria, pero como ahora ya depende de U y como ya agregamos a los supuestos que es una variable aleatoria U, entonces es que se convierte en una variable aleatoria. Ahí es ya donde empieza a tomar las propiedades estocásticas, ¿sí? Y entonces, al tomar el valor esperado, todas las variables aleatorias tienen media y tienen varianza, ¿sí? Casi todas, ¿no? Hay por ahí una que no tiene media, pero todas tienen.
¿Vale? Vamos a decirlo ahorita así. Y entonces, por eso es que calculamos su media y ahora vamos a calcular su varianza. Su varianza, lo habíamos dicho que era igual a esto. Ahí nos quedamos, exactamente ahí nos quedamos. Beta menos el valor esperado de beta. Esta es la definición de varianza. Esto es número 5. Número 5. Y entonces aquí lo que hicimos fue sustituir, sustituir 4 en 5. Y entonces nos quedó que la varianza de beta es igual al valor esperado de beta menos beta. ¿Vale? Esto es 5A. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí están de acuerdo que hasta ahí nos quedamos? ¿Todos? Sí, profe. Bien, Sí. muy bien. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer para calcular esto es, vamos a emplear la ecuación 3. Emplear la ecuación 3. ¿Quién es la ecuación 3? Aquí está. Ahí está, ¿no? Esta es la ecuación 3. Entonces, la ecuación 3, fíjense cómo la vamos a poner. Es beta. Bueno, lo voy a repetir aquí para que no haya problema. XY menos X, UI, N sobre la suma de XY menos X barra al cuadrado. Y esto es va desde 1 hasta ahí. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Voy a pasar restando este término, ¿no? Entonces, nos va a quedar beta menos beta y la suma de XY menos X, UI, XY menos X al cuadrado. Ahí está. Esto lo vamos a llamar 3A. Esta es la ecuación 3 y este es 3A. Porque simplemente lo que hicimos fue un despeje. Entonces ahora vamos a sustituir 3A en 5A. No, en esta que está aquí. Es 5A, ¿no? Se ve bien fea la. No, es que no, creo que no estoy. Así es 5A. Es 5. Ahí está. ¿Vale? Y entonces nos va a quedar. ¿Sí están de acuerdo que esto que está aquí es exactamente esto que está aquí? ¿Sí? Entonces, como eso es igual, pues lo vamos a sustituir y nos va a quedar que la varianza de beta es igual al valor esperado. Aquí voy a usar el corchete porque voy a usar varias. Fíjense. Gorro menos beta es todo esto. X y menos X, no, por UI sobre la suma de X y menos X al cuadrado, y todo esto se eleva al cuadrado, según la fórmula. Según la fórmula, está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos quedaría. Lo que nos quedaría, esto es desde 1 hasta 1. ¿Sale? Si quieren, vamos a ponerle esto número, sería 6, creo, ¿no? 6. Esta es nuestra ecuación 6. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular este valor esperado. Este valor esperado. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado? Primero hay que simplificar algunas cosas. Entonces, primero se simplifica 6. ¿Cómo lo simplificamos? Bueno, primero, esto es una división. Este es el numerador y este es el denominador. ¿Sí? Como X, o aquí empleando el supuesto 2, ¿sí? Vean cuál es el supuesto 2. El supuesto 2 es que X y es no estocástica. Empleando el supuesto 2, lo voy a poner con otro color para
para que vean que estamos usando los supuestos. Empleando el supuesto 2, entonces nos queda, vean, lo siguiente. Esto, por las propiedades de los valores esperados que ya les di la clase pasada, es decir, esto es igual a esto, ¿sale? ¿Recuerdan? Entonces esto nos queda, cuando tenemos una constante y lo sacamos del valor esperado, bueno, se puede sacar del valor esperado, perdón. Entonces vean, esto, como está al cuadrado, esto como está elevado al cuadrado, entonces sale así, al cuadrado. Esto es por el supuesto 2 y por la propiedad de los valores esperados. Y nos queda esto. Y si menos x al cuadrado, no. Uy, y ahora sí al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí, eso es lo que nos quedó. Esto es lo que nos quedó. Esta es la varianza de B. Si quieren, pónganle esto 6A. 6A. ¿Está bien? Bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer es desarrollar este resultado. Este de aquí. Miren. Vamos a desarrollarlo de esta forma. Miren. A ver. Profe, perdón que lo interrumpa. Tengo un Sí. compañero que está desde las 8:30 esperándolo en el... No es cierto, no me digas eso. No me digas eso porque todos los que estaban esperando yo los acepté. Ah, perdón. Okay. Bueno. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Tenemos esto. Entonces, esto, si lo elevamos al cuadrado, A1 más vamos a ponerle A1 más A2. Ustedes saben que esto es A1 al cuadrado más 2A1. Vamos a ponerlo así, mira. Así. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Y esto es al cuadrado. Y luego A1 más A2 más A3 al cuadrado. Esto es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más 2A1 por A2 más 2A1 por A3 más 2A2 por A3. Eso sería, ¿está bien? Y luego, si tuviéramos A1 más A2 más A3 más A4, pues esto sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más A4 al cuadrado. ¿Sí? Y luego esto es 2A1 por A2 más 2A1 por A3 más 2A1 por A4 más 2A2 por A3 más 2A2 por A4 más 2A3 por A4. Ahí está. ¿Sí? Entonces esto lo podemos seguir elevando y esto nos quedaría como la suma. Fíjense. O sea, esto lo vamos a escribir como una suma. Esto se puede escribir como la suma de A I, donde va esto desde 1 hasta N, esto al cuadrado, y entonces podemos dar su fórmula, su resultado, así. Es igual a la suma de AI al cuadrado, más, aquí podemos poner una doble suma para los términos, estos que están aquí, AI por AJ. Profe, esa es una propiedad de la suma, ¿no? Exactamente, es una propiedad de la suma, ¿sí? Por eso les digo que, pues para entender mejor, ¿no? No les pido que sean expertos, ni mucho menos, pero sí es importante que por lo menos revisemos algunos conceptos que vamos a utilizar en el curso, porque, pues sobre todo para ir siguiendo algunas cosas. Todo en la econometría es muy intuitiva y eso debe ser muy importante, que lo entiendan. Hay muchos que ustedes son muy intuitivos, pero pues a veces por cualquier razón no tienen no puede ser que no hayan visto algunos temas de matemáticas
o se les haya olvidado simplemente, ¿no? Pero entonces, pues, sí voy a tratar de hacer énfasis en la intuición, pero sobre todo también en algunos resultados, porque luego, para mí, al menos, esa es una forma de, pues, por lo menos darle sentido a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que luego estoy así escribiendo muchos resultados y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué, no? Es que les digo, todo esto tiene un sentido, ¿sí? Y eso es lo que trato pues de demostrar, ¿no? Pero sí, entonces, estas propiedades de la suma exactamente, esto, entonces fíjense cómo nos quedó, ¿no? Entonces, aquí, perdón, esto es desde 1 hasta 4, perdón, aquí hasta 4, y aquí esto es hasta 4, hasta 4. Ahorita si quieren, déjenme ponerlo aquí, hasta 4. Aquí está 1, 4. Vamos a ponerlo a ver. 1, 1, 2, 2, ok. Bueno, ¿sale? Así nos quedaría. A ver, es que estoy tratando permítanme, de que quede, pues que quede más o menos entendible, ¿no? A ver, es que aquí, vean, a ver, lo voy a desarrollar. Voy a desarrollar sobre todo este de arriba, está más cortito, ¿no? Este de acá arriba. Pero es lo mismo que el de abajo y eso lo podemos generalizar. A ver, A1, aquí nada más vamos a ponerle como una nota. Porque este resultado lo vamos a estar usando mucho. Entonces, a ver, tenemos esto, que es A1 más A2 más A3 al cuadrado. Esto es lo mismo que la suma de ahí, donde esto va desde 1 hasta 3, ¿sale? Al cuadrado. Es esto, ¿sale? Según este resultado, esto sería igual a ahí al cuadrado desde 1 hasta n, más la doble suma de ahí por AJ, donde esto va desde 1 hasta, perdón, n es aquí 3. Es 3. Tenemos 3 términos. 3J. Ahí está. A ver. Nos tiene que dar exactamente este resultado de acá. A ver. Si desarrollamos la suma, al desarrollar la suma, nos queda, fíjense, esto es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. O sea, vamos sustituyendo este I aquí y va tomando valores desde 1 hasta 3. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo. Y luego vamos a desarrollar la otra suma. Fíjense cómo vamos a desarrollar. Primero desarrollamos la I, o podemos desarrollar primero la J, la que sea. Entonces nos va a quedar así. Vamos a desarrollar primero la J. Nos quedaría AI por A1 más AI por A2 más AI por A3. Eso es lo que nos quedaría. ¿Sí? Y luego nos quedaría A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más, ahora hay que desarrollar la I. Entonces nos va a quedar A1 más A1, A1. Entonces sería A1 por A2 más A1 por, por A3, ¿no? Luego desarrollamos el 2, A2 por A1 más A2 por A2 más A2 por A3. Luego el 3 sería A3 por A1 más A3 por A2 más A3 por A3. Ahí está.
¿vale? Y entonces esto nos quedaría A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más, nos quedaría A1 al cuadrado, A1 por A1 es A1 cuadrado. Este término de acá, A1 con este, es el mismo, ¿no? Y este término de aquí, este nos queda A2 al cuadrado, este de aquí nos queda A3 al cuadrado. Y entonces nos quedaría este término A1 con A3, A1 con A3 y A3 con A1 son los mismos. Y luego A3 con A2 y este también es el mismo. Entonces el resultado sería más 2 veces A1 por A2 más 2 veces A1 por A3 más 2 veces A2 por A3. Ahí está. Entonces aquí nos está sobrando este término. Entonces el resultado es así, más bien. El resultado es así. Esto no va. Esto no va, perdón. Esto no va. Es simplemente así el resultado. ¿Sale? El resultado es simplemente así. Entonces esto lo podemos escribir así o también se puede escribir así. Es que eso es lo que tenemos que poner. Sumatoria de AI al cuadrado, donde esto va desde 1 hasta 3, más, para que nos dé exactamente esto, ahí al cuadrado, voy a ponerle en el color para que el resultado final. Entonces el resultado final es este, ¿vale? Este, específicamente aquí es 3, pero, y entonces voy a poner así. El resultado es este. Y desde 1 hasta 3, J desde 1 hasta 3, ahí a J. Es así, ¿no? Y esto se puede descomponer a su vez como AI al cuadrado, donde iba desde 1 hasta 3. Y esta parte de aquí, esta suma, estos términos, estos de aquí, estos, los podemos escribir así. Los podemos escribir así. AI va a ser A13, A13. Los tenemos que ordenar para que nos den lo que queremos. Entonces sería A13, sería, ordenarlos aquí, para arriba. A ver, tienen que ir así. A1, A2, más A1, A3, más A2, A1, más A2, más A2, A2, A1, A2, a ver, para que es A1, este término A1, A2, A1, A3. Ahí está. Ya están estos términos. Luego A2, A1. Este A2, A2 ya no lo voy a poner. A2, A3 aquí. Y luego sería más A3, A1 más A3, A2. Así está. Son esos términos. Esos términos los tengo que poner en esta parte de la fórmula. AJ. Entonces esto se pone así, miren. Se pone I menor a J, I menor a J,
Porque sería 1, 1, 2, y a ver. Ajá, exacto. Bien. Es que este término empieza en 1, ¿sí? Y luego sigue 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Sale? Y el otro, vean que empieza en 2. Lo estoy haciendo mal aquí. Y ponerle 1, 2, 3. Ok. El primero toma todos los valores, pero el segundo no. El segundo no, porque empieza en 2 y luego sigue 3, luego siguen 3. Este está bien. Este está bien. Este es el que tengo dudas. A ver. Supone que debes empezar en. Está bien. 2, 1. 1. No, vamos a ponerlo así. Entonces así. Y diferente de J. O sea, lo que quiere decir esto es que nunca puede coincidir I y J. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nunca puede coincidir I y J. Y ya, eso sería. Entonces, esta suma, la forma correcta de escribirla es esta. Esta. ¿Vale? Esta. Pero esto se puede descomponer así. En los términos cuadráticos primero y luego en estos términos que se llaman términos cruzados. Pero I nunca puede coincidir con J, porque si coincide con J, te da un término cuadrático, que es este que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, esa es la fórmula. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos generalizar así. En general, esta es la fórmula, ahora sí. La suma de AI al cuadrado, donde I va desde 1 hasta N, es igual a la doble suma de AI por AJ. Ese es lo correcto, ¿eh? Este es lo correcto. Pero el problema es que así como está, esto no me ayuda mucho. Ese es el problema. Pero esa es la forma, digamos, correcta. Entonces tenemos que descomponerla así, porque de esta forma me sirve para lo que vamos a utilizar, donde I va a ser diferente de J. Y ya, ahora sí. Ahí está. Ya está. Esa sí se escribe la fórmula. ¿Sí? Ya, después de dar vueltas ahí, ya nos queda el resultado. Vale. Entonces, ahora sí, déjenme ponerlo aquí, esto como una raya. Esto es como una nota. O sea, si revisan sus notas, de aquí sáltense, por favor. Pueden saltarse hasta acá. Hasta acá. ¿Sí? Es como una nota al pie, pues. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces estamos aquí. Estamos aquí. Ahí estamos. Todo este relajo fue por esto. Entonces, ¿cuánto vale? Según lo que acabamos de ver, para que valga el esfuerzo. ¿Cuánto vale eso? En notación de sumatoria, ¿cuánto nos quedaría? Esto es igual a la ecuación número 6a, es igual, entonces, ¿a qué? Entonces, a ver, ¿sí siguen ahí? Bueno, Sí, prof. gracias. Entonces, 6a, ¿cómo se puede escribir? 6a se puede escribir. Todo esto fue para eso, ¿eh? Les digo, todo este relajo. Se puede escribir como la varianza de beta es igual a 1 sobre
Este término ya lo teníamos. XI menos X barra, así, donde esto va desde 1 hasta N. Y luego, aquí es donde vamos a poner esta sumatoria. Les digo, todo esto fue para esto. Pero aquí me falta un valor esperado. Esto que está acá arriba, en el corchete, según las propiedades de la sumatoria, que es lo que acabamos de ver, lo voy a escribir así. La suma, voy a usar este resultado, pues, ¿sí? No este. Por eso les digo que es más útil escribirlo así, ¿no? Entonces esto nos quedaría como xi menos x al cuadrado por ui al cuadrado más la doble suma, esto lo voy a poner acá abajo, no acá abajo, más la doble suma de xi menos x por xj menos x barra por ui por uj. Y aquí cierro le voy a poner un corchete. Me salió muy fuerte la llave. Ahí está. Esto es desde 1 hasta n y esto es i diferente de j. Es lo que acabamos de ver precisamente. Bien. Y entonces, ahora, como tenemos este valor esperado, lo pongo aquí para que vean. Entonces ahí hay que aplicar las propiedades de los valores esperados. Eso les dejé de tarea. De los valores esperados. Y entonces esto nos quedaría como como 1 sobre voy a poner aquí el corchete, porque todo esto, el valor esperado va a multiplicar esto que está acá. Por eso dejo el corchete. Me va a quedar la suma. Fíjense cómo va a quedar esto, ¿eh? La suma de esto. Aquí me voy a saltar un paso. Y me va a quedar esto. Esto, ¿vale? ¿Por qué me queda así? Porque X es una constante. X es una constante. Más la doble sumatoria de xi menos x barra, xj menos x barra, valor esperado, voy a poner valor esperado de ui uj. ¿Vale? Ahí está. Donde esto vamos a ponerle para i diferente de j, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces hasta acá, esto es la varianza de beta. Y aquí viene el paso decisivo, miren. A ver. Esto que está aquí es lo mismo que la varianza de u, la varianza de ui, ¿vale? Es la varianza de ui, porque esto es igual al valor esperado de ui menos el valor esperado de ui, pero como el valor esperado de ui es 0, entonces esto es igual a esto. ¿Sale? Y esto que está aquí es la covarianza entre ui y j, porque esto es el valor esperado de ui menos su valor esperado por, voy a poner uj menos el valor esperado de uj. Ahí está. ¿Vale? Ok. Entonces, empleando empleando el supuesto
el supuesto 3, el supuesto 3, no, el supuesto 4. ¿Cuál es el supuesto 4? El supuesto 4 es que la varianza de esto es igual a esto. Esos son los supuestos. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Según los supuestos. 0. ¿Cuál? ¿Cuál es 0? Las 2, ¿no? ¿No? No, la covarianza es 0 y la varianza sería 1. No, es esto. Esta es la varianza. Sigma cuadrado. Entonces sería... ¿Esta al cuadrado sería 1? No, es sigma cuadrado. Mira, nos quedaría esto. ¿Está bien? Así, mira. Nos quedaría así. A ver. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. A ver. Nos va a quedar esto. La suma de x y menos x al cuadrado. Esto, por el supuesto 4, nos va a quedar sigma cuadrada. Y esto, por el supuesto 5, va a ser 0. Entonces, la segunda suma va a desaparecer. La segunda suma desaparece. ¿Me vieron? Porque la covarianza entre U y UJ vale 0. ¿Bien? Entonces, sí, exacto como me dijeron, la covarianza vale 0. Pero el otro término vale sigma cuadrada. Nunca pueden tener una varianza 0, ¿eh? No, ninguna variable aleatoria podría tener varianza 0. Si tiene varianza 0, entonces no es variable aleatoria. Es constante. ¿Vale? No está. Entonces, esto nos queda así. Y luego, por las propiedades de la sumatoria, sí, por las propiedades de la sumatoria, nos queda, esto es una multiplicación, ¿eh? Esto multiplica a esto. Entonces, esto nos queda, sí. Esto es sigma cuadrado. Voy a sacar aquí. El numerador nos va a quedar así. Y el denominador nos queda así. Entonces la varianza de beta es igual a esto. ¿Sí? Y esto, ojo, y esto, como este término de acá arriba es el mismo, hay uno de estos igual, porque esto está al cuadrado, ¿eh? Entonces se supone que esto, hay dos términos o dos factores de este tipo, podemos eliminarlo con el que está en el numerador. Entonces, eliminando un factor, uno con uno de estos, nos va a quedar el resultado que es, ya, sin tanto rollo, nos queda sigma cuadrada sobre la suma de x y menos x al cuadrado. No, perdón, esto ya no lleva corchetes. Se eliminó. Así. Y hasta la varianza de beta. La varianza de beta. Esto es el resultado número. Vamos a ponerle el resultado número. ¿Dónde nos quedamos? Ya nos quedan
6, 7, ¿no? Sería 7. Este es 7. ¿Sale? A ver, recapitulando un poquito aquí, ¿no? Así que tomar un poquito de aire. Miren, vean cómo este resultado, sobre todo desde aquí, a partir de aquí, este resultado a partir de aquí, cómo se simplifica, de hecho, desde aquí, desde aquí, esto se simplifica. ¿Por qué? Porque este término, al ser una constante, sale del valor esperado, ¿no? Entonces ahí estamos empleando el supuesto 2. Y luego, este resultado de aquí, vean cómo esto se simplifica, ¿sí? Esto y esto, el valor esperado, vean cómo se simplifica, pero eso es por los supuestos. Supuesto 4 y supuesto 5. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplen los supuestos? ¿Qué creen que pasaría si no se cumplieran los supuestos? ¿Qué pasaría matemáticamente? Matemáticamente, ¿eh? No le estoy diciendo estadísticamente. Matemáticamente, ¿qué pasaría si no se cumplieran los supuestos? ¿Qué piensa que pasaría? A ver, su apellido del compañero me dijo que era 0. ¿Quién era? García Reyes, profe. García Reyes. Dalia. Sería como muy lineal. Bueno, Simplemente lo que tendríamos es que la fórmula, pues no sería esa. Esta fórmula, no llegaríamos a esta fórmula. Es eso, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver precisamente cuando no se cumplen los supuestos, esas fórmulas cambian, pues. Entonces esta fórmula que tenemos aquí solamente se cumple bajo los supuestos, ¿no? Esto se cumple con los supuestos o bajo los supuestos. El modelo clásico. Bajo los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro, porque al final de cuentas, en eso radica toda la econometría, ¿no? Primero construimos bajo los supuestos y luego vemos ya en la segunda parte del curso qué pasa cuando no se cumplen los supuestos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la varianza de alfa, pero ya no lo vamos a hacer. Ya, bueno, vamos a darles el resultado. El resultado es este. Sigma cuadrada es 1 sobre n más x al cuadrado. Esta es la varianza. Hay varias formas de escribirla. Esta es una forma. ¿Bien? Esa sería la varianza de igual. Esto es bajo los supuestos del modelo clásico. ¿Vale? Esas son las varianzas. Pero aquí hay un tema. A ver, la pregunta es, ¿esto lo podemos obtener? ¿Lo podemos conocer? ¿Se conoce esto? Sí, ¿no? Porque son los datos, tenemos los datos. Eso siempre lo podemos conocer porque tenemos los datos. Igual esto, pues es lo mismo esto y esto. Pero esto, ¿creen que lo conozcamos? ¿Se conoce esto? Hasta ahorita lo conocemos, ¿sabemos cuánto vale eso? No, profe, son incógnitas, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Muy bien, está bien. ¿Cuál es tu apellido? Martínez Carrasco. Ok. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué creen que no se conozca? ¿Por qué no están incluidos en nuestro modelo? Porque sigma cuadrada es un término poblacional. Es un término poblacional. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando no se conoce algo en estadística? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? O sea, ya nos quedamos cruzados de manos, ya no hacemos nada. ¿Le damos un valor estimado? Se estima. Se dice se estima, exacto. Okay. Se estima. Entonces, como no se conoce, pues se tiene que estimar. Por lo tanto,
sigma se tiene que estimar. Ajá, exactamente. Se tiene que estimar. En eso consiste toda la estadística y la econometría. Cuando no se conoce algo, pues hay que estimarlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu apellido, compañero? García Reyes, profe. García Reyes. García Reyes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es estimar, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Sí, compañero, ya desde un rato estaba. Tenemos, no dice cuánto tiempo nos queda. Bueno, vamos a ver, les voy a mandar una limitación. 6 minutos quedan, profe. Gracias, muchas gracias. Miren, vamos a estimar entonces sigma cuadrado. Vamos a estimar sigma cuadrado. Entonces, estimar sigma cuadrado. Una forma de estimarlo es usando el método de máxima verosimilitud. Entonces, vamos a emplear el método de máxima verosimilitud. ¿Sí? Creo que ya habíamos visto esto, no recuerdo si ya habíamos estimado esto, pero creo que no. Bien, emplear el método de máxima verosimilitud. Entonces aquí es muy importante suponer que el término de error tiene una distribución. Esto es importantísimo, ¿eh? Esto es súper importante, es la base de todo esto. Entonces hay que suponer que los términos de error tienen una distribución normal. ¿Sí? Entonces, esto lo que vamos a hacer es construir la función de log verosimilitud, la función de verosimilitud. De verosimilitud. ¿Vale? Entonces, esto nos va a quedar como f, vamos a ponerlo así, y1, vamos a tomar una muestra, y2, hasta yn, así, ¿sale? Esta es la función de verosimilitud, se llama L, acuérdense. Y luego, como en este caso, y1, y2, yn son independientes e idénticamente distribuidas, a ver, aquí déjenme hacer la siguiente aclaración. Acuérdense que y es igual a alfa más beta más ui, ¿sale? Entonces, en este caso, y hereda todas las propiedades de u. Entonces, el valor esperado de y es igual a alfa más beta xi. Y la varianza de y es igual a sigma cuadrada, porque la varianza de esto la hereda y. Entonces, y tiene una distribución independiente idénticamente como con media alfa, beta, xi y varianza sigma cuadrada. ¿Está bien? Y entonces aquí nos quedaría fy1, fy2, fyn. ¿Sí? Entonces déjenme numerar esto. Vamos a ver dónde vamos. Esto era 7, creo, ¿no? 7. Esto, aquí vamos a ponerle 8. Ponerle 8. Ponerle 9. Vamos a ponerle 10. ¿Sale? Esto es porque Y1, Y2, Yn son independientes. Por eso es que esto que está aquí se puede escribir así. ¿Sale? Y luego, como FYI tiene una distribución normal,
que es esta. Es y menos alfa menos beta xi sobre sigma. Ahí está, esa es su distribución por el supuesto. Entonces vamos a sustituir, ponerle este número 11. Entonces vamos a sustituir 11 en 10, ¿vale? 11 en 10. Entonces esto nos va a quedar como 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrada Euler a la menos 1 medio y1, porque es la primera variable beta x1 sobre sigma al cuadrado. Para la segunda variable va a ser 1 sobre 2 pi sigma cuadrada Euler a la menos 1 medio. Bueno, creo que ya casi están todos. Les pido por favor si ponen su nombre en el chat. Mientras, por favor, mientras están. Muy bien, pongan su nombre en el chat, por favor. Los que se están uniendo apenas. Pongan su nombre en el chat, por favor. Ok. Ahí está. Ya está. Ok. Entonces, continuando con esto. Estábamos escribiendo la función de densidad de la variable aleatoria 1, que es esta, de la 2. Aquí nos quedamos, esto sería x2 sobre sigma al cuadrado, y luego se multiplica, aquí lo voy a poner acá abajo porque no va a caber acá arriba, es 1 sobre 2 pi, aquí me salto hasta la última, es menos 1 medio, yn menos alfa menos beta xn. Noten que aquí se le pone una letra minúscula, pero eso es, digamos, para entender que este es un valor específico, ¿sí?
aquí lo vamos a manejar como, lo correcto es manejarlo como minúscula, ¿eh? Ahorita para que no se confunda con lo que ya hemos hecho, voy a dejar una letra mayúscula, ¿vale? Pero lo correcto es minúscula. Es que lo que pasa es que las letras minúsculas en econometría normalmente se utilizan para denotar las medias. Sí, para hacer, ahorita les digo, para que sirva, ¿vale? La letra minúscula se denota para esto mismo, para denotar la desviación de una variable respecto a su media. Por eso es que, pero bueno, entonces lo dejamos con mayúscula. Esta se llama función de verosimilitud, esto de acá. Entonces esto por las propiedades de la suma de los exponentes, de hecho. Por las propiedades de los exponentes. Esto nos va a quedar, simplemente nos va a quedar así, 2pi sigma cuadrada n sobre 2. Y el numerador nos va a quedar menos su medio. El sigma cuadrada lo voy a sacar aquí. Y esto me va a quedar y menos beta xy al cuadrado. Donde esto va desde 1 hasta n. Pues esto es la ecuación número 10. Pues 10. Y entonces lo que hacemos es aplicar logaritmos. Vamos a aplicar logaritmos en 10 y nos va a quedar logaritmo de L. Y aquí voy a saltar, me va a quedar logaritmo de 1 menos n sobre 2 logaritmo. Ya lo hemos hecho, creo, esto, pero lo hicimos con un modelo más sencillo, ¿no? Luego nos va a quedar menos un medio, sigma cuadrada, la suma de y menos alfa menos beta xy al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que nos queda al aplicar los logaritmos. Esto se le conoce como función, de log verosimilitud. Y se puede escribir también así, mira, log L alfa, no, pone así. Así se escribe. Esa es la forma correcta de escribir eso. Pero bueno, mejor lo ponemos como L, ¿no? Okay. Este logaritmo vale 0, porque el logaritmo de 1 vale 0, ¿no? Y entonces el resultado pues ya nos queda así. Menos n sobre 2. Esto lo voy a descomponer. Logaritmo de 2pi menos n sobre 2 logaritmo de sigma cuadrada. Así. Y el denominador y el resto de esta función es esto. Es esto. Ahí está. Entonces lo que hay que hacer ahora es, vamos a ponerle el número 11. Vamos a derivar parcialmente 11 respecto a alfa, a beta y sigma cuadrada. Entonces esto nos va a quedar derivada, voy a poner así, con respecto a alfa nos va a quedar como menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. Esto nos va a quedar menos 1. No voy a resolver esto porque ya lo resolvimos. Ahorita van a ver, esto ya lo tenemos. Esto es igual a 0 para encontrar el máximo. Luego, esto lo derivamos con respecto a beta y nos queda menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. Aquí también es menos 1 sobre, no es cierto, aquí está
Vale. Esto es menos 2. Menos 2. Porque el cuadrado se baja. Este de acá. ¿Sí? Entonces esto nos queda menos 2. Así. Ahí está. Y esto es y menos alfa menos beta xy por xy igual a 0. ¿Está? Y luego derivando con respecto a sigma cuadrada, ese es el que me interesa, esto sería igual a n sobre 2 menos n sobre 2, 1 sobre sigma cuadrada. Esa es la derivada de esto con respecto a sigma cuadrada. Esto. ¿Okay? Y la derivada de esto con respecto a sigma cuadrada me queda menos, ponerlo aquí, no se ve, va a ser esta, va a quedar más 2, va a ser 2 sobre sigma cuadrada. Así nos queda la derivada, menos alfa menos beta, y sí, al cuadrado, donde esto va desde 1 hasta n. Ahí está. Ok. A ver, ya está. Entonces, vean, al resolver esto, al resolver el sistema, no siempre el sistema tiene solución cerrada, ¿eh? De hecho, la mayoría de las veces no tiene una solución cerrada. Hay que usar un sistema, digo, un método de, le llaman un método, un método no lineal de solución, ¿sí? Entonces, al resolver el sistema, nos va a quedar esto. Miren. A ver. La primera ecuación nos va a quedar así. ¿Vale? La segunda ecuación nos va a quedar así. ¿Qué es la primera ecuación y la segunda ecuación? ¿Alguien recuerda qué es la primera y la segunda ecuación? ¿Alguien puede decir qué es la primera y la segunda ecuación? Estas que tenemos aquí. ¿Qué es eso? Una es el valor esperado de beta y otra es beta. Esto, acuérdense que es la solución, es lo mismo que la solución del método. Permítanme. Hola, hola. Sí, pero dime. Permítame. Perdón. Están hablando aquí. Ok. Entonces, ¿Es el de mínimos cuadrados ordinarios? exacto. Esta es la solución de mínimos cuadrados ordinarios. Exactamente es la misma. Es decir, al resolver nos va a quedar beta, pues es nuestro famoso, ¿no?, resultado este. Exactamente. ¿Sí? Y esto sobre x y menos x al cuadrado. Y alfa es igual a y menos alfa, no, menos beta gorro. Exactamente.
Ya tenemos resuelto eso. Ya lo tenemos. Entonces solamente hay que resolver la ecuación, la tercera ecuación. Entonces la tercera ecuación nos queda 10, 11, 12. Vamos a poner aquí 12, 13, 14, ¿no? Entonces vamos a resolver para sigma cuadrada en 14, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar n sobre 2 menos n sobre 2 menos n sobre 2, que es 1 sobre sigma cuadrada más 2 sobre sigma cuadrada, 2 sobre sigma cuadrada al cuadrado por la suma de y menos alfa menos beta xy al cuadrado es 1 a n igual a 0, ¿sale? Esa es la ecuación. Esa es la ecuación, entonces alfa y beta ya la conocemos, la podemos sustituir aquí, pero ahorita no tiene caso sustituirlo porque si no se va a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es resolver, ¿no? Como dijimos, resolver para sigma cuadrado. Entonces nos queda, fíjense cómo nos queda. Esto lo voy a poner así, n sobre 2, 1 sobre sigma cuadrada. Esto lo voy a pasar del lado izquierdo con signo negativo. Ahí está. Ahí está. Como está igualado a 0, entonces paso esto del lado derecho. Y luego, ya que sí lo tenemos. Y entonces ahora, este término lo voy a pasar multiplicando, es decir, me va a quedar sigma cuadrada, ¿sí? Sobre sigma cuadrada. Y n, aquí me falta, no sé, es también la n. Este 2 lo voy a... ¿no? Este 2, no, hay un término que me falta, aquí está. Hay un término que me falta. A ver. Está mal este 2. Este 2. Hay un término que me falta aquí, a ver. Derivar fue menos un medio. Aquí está mal. A ver, menos un medio, está bien. Menos un medio sigma cuadrada. Ok. Y luego nos quedó n sobre 2. Hay un término por ahí que tengo mal. A ver. N sobre 2. Esto es de la derivada. La tercera derivada me quedó menos 2. Está bien, menos n sobre 2. Ok, logaritmo de 2pi. Prima décima cuadrada, perdón. Y luego 2. Aquí me está faltando un término. A ver. Hay un término que me está faltando. A ver. Este 2 que está aquí. Aquí hay un 2 que me falta. Este. Es este de aquí. Este término de acá. Ese se quedaba así y no lo escribí aquí. Ahí está. Y este 2 que está aquí es porque al derivar esto me quedó aquí, miren. Es que este sigma cuadrada lo escribí así. Sigma cuadrada a la menos 1. Este era así. Era menos 1. Era menos 1. Y entonces eso nos quedaba así. Sigma era menos 1. Pues aquí está mal. Esto era menos 1. ¿Sale? Menos 1. Pero con el menos de afuera nos daba más.
Voy a poner así para que. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí ya quedó. Ahí está la derivada. Entonces nos queda menos por menos, nos da más. Nos da más. Y este nos queda. Esto es así. Este va. El 2 va aquí. Lo voy a poner aquí. Este es 1 y aquí va el 2. Ese es el que me está faltando. Y ya está. ¿Sí? Ahí está. Ya quedó. Sí, porque este 2 se tiene que eliminar con este 2 de aquí. Se elimina. Es este. Pasa multiplicando. Y entonces nos queda, ahora sí, igual a la suma alfa menos beta x y al cuadrado. Y esta n que está multiplicando la paso dividiendo. Ahí está. Ahora sí. Este 2 con este 2 se elimina. Un signo de estos se elimina y nos queda sigma cuadrada igual a la suma de y. Aquí voy a ponerle alfa porque voy a sustituir estos por sus estimadores. Igual esto sobre n. Y esto lo voy a poner gorrito. Ese es el estimador. ¿Sale? Ese es el estimador. Se llama el estimador de la varianza. Se conoce como el estimador de la varianza. Estimador de la varianza de los errores de máxima, ojo, porque se obtiene por máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud. ¿Sale? Ok. Pero este resultado se puede escribir así, miren. ¿Están de acuerdo que UI gorro es igual a YI menos alfa gorro menos... A ver, lo voy a poner mejor así primero. ¿Sí recuerdan eso? Y esto, a su vez, es igual a esto. Y esto, quitando el paréntesis, pues nos queda esto. Entonces, esto que está aquí es U. Pues el resultado es, ya los mareé un montón, sigma cuadrado es igual a la suma de UI gorro al cuadrado, donde esto va desde 1 hasta n. Hasta n. Ojo, este es el resultado. Este es el resultado. Este es el resultado. Este se llama, es el estimador de la varianza de los errores por el método de máxima verosimilitud, pero este estimador es un estimador sesgado. Este es un estimador sesgado. Entonces, se corrige el sesgo, se corrige por el sesgo, ajustándolo por grados de libertad. Y entonces, el resultado ajustado por grados de libertad, voy a poner con otro color, es este. Ahí está. Este es el resultado insesgado. Ahí está. Este se llama el estimador de la varianza de los errores ajustado, con otro color, ajustado por grados de libertad. ¿Sale? Ya está. Y este es el resultado que vamos a usar. El ajustado por grados de libertad. ¿Vale? Ya tenemos la varianza. ¿Saben todo esto? Bueno, aquí es importante hacerlo así porque pues necesitamos siempre
que tengan claro el método de máxima verosimilitud, porque lo vamos a estar usando todo el tiempo, ¿sí? Para que vean que en econometría usamos cualquier método, mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, u otro método que se llama el método de momentos, que vamos a usar más adelante. Esto entonces va a ser nuestro resultado final. Este va a ser el resultado número 14, ponerle 15 y 16. 15 no sirve, pues. 15 no sirve. El que sirve es este, el 16. Este es el bueno, pues, como dicen, ¿no? ¿Sale? Bueno, ya está. ¿Cuál es tu apellido, compañera? Que me habías dicho de los... me dijiste de los estimadores, ¿no? Sí. Hernández Macedo. Hernández Macedo. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos hasta acá, ¿no? Ya es mucho. Ya entonces la siguiente clase, pues hay que deducir las fórmulas. Realmente todo esto es muy fácil porque nada más hay que usar las fórmulas o el programa ya nos da todas las formulitas. Pero pues es muy simple eso, ¿no? Digo, obviamente es lo que yo les voy a preguntar, no les voy a preguntar la matemática en el examen, ¿no? Nada más hay que usar las formulitas, pero pues por lo menos para que sepan de dónde vienen todas esas formulitas. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Nos vemos. Gracias, profe.